En este momento vamos a hablar con ellos de cómo realizaron este reportaje. Nos referimos a Erika Santelices, que es fotoreportera y trabaja para la agencia France Press, y a Orlando Barría, fotoreportero también, que trabaja para la agencia EFE. Ambos chilenos, y son un matrimonio que viven en República Dominicana hace muchísimos años y que dirigieron un reportaje que yo quiero que antes que hablemos veamos el teaser, porque ahí es cuando la gente va a hacer la conexión con este tema. Película. Veamos. Sí, sí, el documental. Mira, papi, tú te fuiste, te sacrificaste y te entregaste para que yo tuviera un mejor futuro. Yo hubiese preferido que le tocara a otro y no a mí. Pero eso no fue lo que nos tocó. Nos tocó de otra forma. How could my father, who was going to help his country, for what reason? Who would execute him? Who would put him in an electric chair? Who does that? Who does that to a person? And then for it to land on a book that was written about this person who did this to my father. Why it happened. My father, that much love for his country, that he would lay down his life for his people. Yo oí los huesos de mi padre crujiendo, producto del apretón que le estaba dando mi tío para retirarlo de mí. Cuando despierto, recuerdo que mi padre estaba muerto y entonces por primera vez yo lloro a mi padre. Y después de eso, cada vez que me lo menciono. Mi padre fue Pedro Aníbal Fuentes Ver, el fotógrafo de la 40 que tiró aquellas fotos de tortura que le dieron la vuelta al mundo. A él vinieron a buscarlo aquí a esta casa, a la calle La Guardia número 45, donde él residía con mi madre y nosotros, y todavía lo estamos esperando a los dos. Esa es la foto más emblemática del terror al que fue sometido este país durante tantos años de tiranía. Y el fotógrafo que hizo esas fotografías y la hija que acabamos de ver en ese teaser o en ese tráiler de lo que es un documental que se ha realizado, está viva. Y por primera vez hemos escuchado esto y ellos han dirigido este documental. Yo quisiera que nos contaran un poquito de qué va, quién era ese fotógrafo que logró esas fotografías y qué pasó con él, como dice al final su hija, que nunca más lo volvieron a ver. Claro, Pedro Aníbal Fuentes Ver era un fotógrafo que trabajaba haciendo las fotografías de los documentos en migración, trabajaba en pasaportes en la oficina, y la oficina de pasaportes dependía del SIM. Entonces, por el SIM, a él lo mandan a la cárcel de la 40 a hacer estas fotografías como un registro que tenía el Servicio de Inteligencia Militar. Pero él decide que eso se tenía que ver. Él va viviendo un proceso personal que lo lleva a decidir que cueste lo que cueste, y en este caso le costó la vida a él y a su hermano, entregar estas fotos. Y él guarda 5 fotografías que son las 5 fotografías que permanecen. Y él
se las entrega al hermano que trabajaba en Dominicana de Aviación, el hermano las lleva fuera del país y las fotografías se conocen. Cuando eso pasa, a él lo buscan en la misma casa donde viven sus 2 hijos ahora, en la calle La Guardia, en Villa Consuelo, que ahora se llama calle Hermano Fuentes Ver, y lo buscan allí y nunca más se sabe de ellos. Yo me imagino, Orlando, que a ustedes dos como fotógrafos les intrigaba muchísimo todo este proceso de cómo ese fotógrafo vivió todo esto. ¿Cuál fue la motivación de ustedes? En cuanto llegamos al país, una de las primeras fotos que vimos fue ahí en la zona colonial, una foto gigante, bueno, la de José Mesón. Enorme, sí, o sea... Que es el que sale en la silla eléctrica para la silla eléctrica, que su hija vive en Estados Unidos y hablaba en inglés. Estaba fuera de un museo y medíamos en la foto de 4 metros por no sé cuánto, enorme, ¿no? Y decían, ¿por qué exhiben esta foto, no? O sea, es horrible, o sea, la persona... Es la foto más torturada, con los ojos afuera, nos impactó bastante y después, claro, eso fue llegando. Y empezamos a averiguar qué fue la historia y ya, bueno, supimos de qué iba, ¿no? Y después nos encontramos años después que la hija estaba viva y ahí contactamos a la hija y empezamos a averiguar qué pasó y... Ustedes vienen de un país también con dictadura, la dictadura de Pinochet. Sí. ¿Cómo es que aquí, con una dictadura tan cruenta como la de Trujillo, nadie había contado esa historia o nadie había convencido a esas personas que ustedes consiguieron para ese documental? ¿Cómo dan ustedes con cada uno de esos actores en su documental? Este es un trabajo que llevamos mucho tiempo, porque es difícil. Nosotros conocemos la historia porque la hija le escribe una carta a un periodista en un periódico en el 2009, que es Abacho. En una columna, Abacho. La hija del fotógrafo quiere contar la historia de su padre. Entonces nosotros siempre hacemos cosas para los fotoperiodistas de acá, siempre estamos organizando talleres y pensamos que bueno contar la historia de este fotógrafo. Y la contactamos y empezó como a crecer este proyecto sin que nosotros nos diéramos cuenta. Cobró vida propia. O sea, claro, empezó a crecer el proyecto en sí. ¿Qué dice la hija en Estados Unidos dentro del documental? Si nos pueden decir algo. Es una historia bastante fuerte porque ella es hija de una norteamericana. José Mesón se fue de aquí antes de eso. José Mesón emigró del país en el año 57 aproximadamente. En el 59 él estaba con otros, tenía contacto con otros dominicanos y él se va a Cuba y está en los expedicionarios. Él viene en las expediciones del 59. De Maimón Estrondo. Exacto. O sea que su familia se quedó en el Carmen Elsa, en el Carmen Elsa con José Horacio Rodríguez. Claro. Y entonces... la hija, la historia es súper dura porque la mamá siempre les había contado como queriendo proteger a sus hijos, a ella y a su hermano, contarles esta historia. Que su papá era un héroe, que peleaba. Sí, pero es que como la mamá tampoco tenía muy clara la historia de él, ni lo que había pasado. Entonces ella le contó toda la vida que su papá había muerto en un barco que, volviendo a su país, a luchar por la libertad de su país, este barco explotó y el papá murió. Era una historia que para ella le había marcado toda la vida de mucho dolor, pero cuando ella un día encuentra la fotografía la realidad en era un todavía libro, peor. ella se encuentra con la fotografía. O muy traumático para una hija ver una fotografía de su padre. Entonces ahí ella no entiende nada porque este hombre ella tiene una fotografía de su papá en su casa, la única. Normal. Era muy pequeñita, pero está también tenía 3 años. la otra historia desgarradora de los familiares de los hermanos Fuentes Ver, que se quedaron toda la vida esperando saber qué pasó con ellos. Y nunca se supo y no hay forma de saberlo. Y lo que pasa en las dictaduras, ¿no? O sea, lo que tú decías... Desaparecidos. Crecimos en Chile y, o sea, yo tenía 5 años cuando fue el golpe de Estado y crecí con Pinochet de ahí hasta los 21 años. Entonces, toda mi infancia y mi adolescencia fue en dictadura, ¿no? Pero en Chile, claro, está lo de la memoria histórica. Sí, está la la noción de evolucionado verdad. más que nosotros en ese y sentido. En España, y con el libro de Nunca Jamás también se develaron muchas cosas también que ocurrieron dentro de esa dictadura. Pero la 40 es un símbolo de esa opresión de la dictadura trujillista y permanece el local donde fueron torturadas todas esas personas en el sector de Cristo Rey. Ahora es una parroquia, una escuela, en el sótano que es... Yo le preguntaba al padre el otro día, ustedes no sienten nada, que es sórdido, pero tienen estructuras para seguir ambientando clases. Ustedes pudieron ahora hacer la toma de ahora de cómo
las cosas han ocurrido? O No, nosotros en la 40 no estuvimos, pero como un poco contar... para nosotros creemos que es importante contar estas historias. Claro que sí. Claro que sí. Creemos ¿Saben cómo en el- murió? en el ¿Saben valor. cómo murió? ¿El fotógrafo? No, el fotógrafo no se sabe. ¿Saben cómo murió esta persona? José es el- Mesón. José Mesón. Tú sabes el que de la nosotros foto podemos hacer emblemática. otra película con la muerte de José Mesón, porque hemos entrevistado muchas personas y muchas personas tienen muchas Versiones historias distintas. ¿Y cuál de todas es más terrible que la Sí, otra? está O sea, hay fuerte. unas Qué horror. Hay historias... testimonios. ¿Qué testimonios? Entonces hay testimonios de un aviador que estuvo en tal y entonces este señor dice, bueno, el cocinero en la piscina, tal. Otras personas dicen, no, lo amarraron a 4 caballos y lo Ay, tiraban por por tal. favor. Hay una cantidad de historias que nosotros decimos, la historia de eso, porque ¿qué pasa con esto? Es la falta de verdad, simplemente. Cuando falta la verdad hay muchas historias Bueno, así. pero qué bueno que se le haga honor y que se honre la memoria de estos fotógrafos que pudieron haber hecho su trabajo y haber mantenido la discreción y que sin embargo su conciencia se rebeló contra lo que estaban viendo y aún a pesar de saber el peligro al que se exponían, decidieron darlo a conocer al mundo. Y eso permitió que en ese momento la gente supiera y que nuevas generaciones pudieran ir viendo lo que pasó. Esa fotografía emblemática hubiese sido destruida definitivamente antes de que se fueran los demás que quedaron después de la ¿Dónde muerte. podemos ver el documental? ¿Cómo las personas van a tener acceso a él? Ahora mismo está en ¿Cuándo? proceso de postproducción. Sí. Esperamos que ya a fines de año ya esté terminado y se pueda ver. La En idea cines. es que en cines es la idea. O sea, ¿Cuánto nuestro dura? productor 77 minutos. Una por ahí. película, Sí, sí, una hora y película, media. sí. Y sería interesante que nuestros jóvenes, un poco más Claro. de una hora, Sí. que nuestros jóvenes vieran ese documental, porque cuando tú humanizas lo que ha ocurrido, cuando hay testimonios, Le pones donde hay nombres, la gente caras, suele, rostros, le pone nombres y apellidos y le pone familia, la gente suele identificarse muchísimo más. Y qué bueno, particularmente yo, que esa fotografía la vi siendo muy pequeñita, que me impactó y que sigue siendo para mí la foto más emblemática del terror al que fue sometido el pueblo dominicano durante la tiranía de Trujillo. Sí, lo es. Y Y qué de- bueno que la cuenten ustedes, que son gente que han sufrido tiranía en También. su país, pero que no se van a parcializar de ninguna manera para contar esta historia. Entonces, Gracias, por su enhorabuena. trabajo. Un aplauso para nuestros invitados en el día de hoy. Hacemos una pausa y cuando regresemos, don Pito Mota, si nos da tiempo, con su reportaje pequeñito, su cápsula del curioso don Pito. Muy interesante, como siempre. Ya volvemos.